Hezkuntza Batzordaren gai zerrendaren lehenengo puntuarekin hasiko gara, 2017ko ekainaren 19an egindako bilkuraen akta irakurri eta hala badagokio onestea. Inork ez badu ezer esatzen, ontzat ematen dugu. Eta gai zerrendaren bigarrengo puntua, Luis Briñas Santutxu Eskolako Aterpearen komisioaren ordezkariaren agerraldia, komisio horren eskariaren bat etorriz, azaltzeko Luis Briñas Santutxu Eskolan egiten ari diren obraren inguruan dituen kezkak eta proposamenak. Etorri dira Luis Briñas Santutxu Eskolako Aterperen komisionetara Ruben Pérez eta Nuria Martínez. Ruben Pérez ikasketa burua da eta Nuria Martínez ama bat. Nahi dezuenean, zuena da hitza. Egunon, denoi, lehenengo eta behin, Luis Briñas Santutxu Aterpe komisioagatik eskerrak eman dizkizuegu denoi, aukera hau emateko, batez ere gure egoera azaltzeko. Saiatuko gara ez luzatzen, gauza gutxi esango ditugu, baina beste alde batetik gauza oso garrantzitsuak, ze umei buruz hitz egingo dugun. Eta bai esan nahi dut, erderaz egingo dugu agerraldia, gure eskolako familiek ez dakit euskeraz, ez dute ulertuko eta nahi dugu komunikazio hori haiek ere barneratzea eta ulertzea. Beraz, saiatuko gara azaltzen ondo, gure egoera zein den momentu honetan, eta zer behar dugun gure eskolak ondo egoteko edo. Sin más, esperamos no alargarnos demasiado y os dejo un poco la palabra para que os explique la situación el representante del colegio, el jefe de estudios, que participa en la comisión que tenemos de Aterpe. Muchas gracias. Eskerrik asko, Nuria. Eta eskerrik asko guztioi aukera emateko. Un poco para explicar el motivo por el que estamos aquí, conviene hacer un poco de historia. Hace unos cuantos años, cuando se planificó, Luis Briñas, cuando planificó hacer una escuela, un edificio lo hizo pensando en los destinatarios, que iban a ser niños y niñas. Y decidió encargarle el proyecto a un arquitecto, Pedro Ispizua, que es un arquitecto de Bermeo, que entre otras cosas ha hecho distintas obras en el municipio de Bilbao. En concreto, pues ha hecho los grupos escolares de García Rivero, en Achuri, también ha hecho nuestro colegio, Luis Briñas Santutxu, y también ha proyectado, entre otros edificios, el Mercado de la Ribera, el Paseo del Arenal, la Pérgola del Parque, los jardines de Albia, etcétera. Y hago esta introducción porque después voy a volver a retomar este punto, ¿no? Una cosa importante es que cuando se proyecta el edificio se hace pensando en que va a ser una escuela. Posteriormente se utilizó en otra época histórica como un hospital, pero luego volvió a recobrar la utilidad inicial, que era ser una escuela. Desde hace muchos años llevamos pidiendo, dado que no hay ningún espacio cubierto dentro de la escuela, la existencia de un patio cubierto, entre otras cosas porque en los momentos de lluvia y en los momentos de calor extremo, como los que hemos tenido la semana anterior, pues los niños tienen que soportar las inclemencias meteorológicas, y movidos precisamente por los niños y por los profesores y profesoras que trabajan ahí, se empezó a movilizar desde hace años el colegio porque aparte de no tener ese patio cubierto, hay 450 niños en primaria, 250 niños en infantil y la misma cantidad en secundaria, ¿no? Y no contábamos con ningún patio ni ningún elemento cubierto, y los días de lluvia y calor pues han tenido que estar expuestos y siguen estando expuestos a esas inclemencias meteorológicas, ¿no? Por ejemplo, los 30 minutos que hay en el recreo normal, y luego en el Jantoki hay un periodo estimado del tiempo de Jantoki de 2 horas y media. Es
tiempo más que suficiente pues para que nos preocupe. ¿Cuál ha sido la realidad? Que en los momentos de lluvia y en los momentos de sol, cuando las temperaturas son extremas, han tenido que estar en el pasillo, hacinados, literalmente por el número de alumnos que tenemos y por las condiciones y la infraestructura con la que contamos dentro del centro. Por lo tanto, debido a ese elevado número de alumnos, nos ha tocado convivir en unas condiciones insalubres. Y estas condiciones insalubres de ruido no es algo que nosotros digamos, sino que los responsables tanto de salud escolar como de salud laboral han determinado en sendos informes. A nosotros como trabajadores se nos indicó que nos colocásemos tapones para amortiguar el ruido. Y claro, la pregunta es, ¿y para las niñas y los niños qué en estas situaciones de lluvia y de sol? Por todo ello, hace unos cuantos años, antes de que se aprobase el proyecto, se solicitó cubrir total o parcialmente el patio que teníamos o una de las terrazas que dispone el centro. Sin embargo, la respuesta siempre ha sido negativa, porque al ser un edificio protegido no se podía modificar ni la estructura del mismo ni colocar ningún elemento que supusiese un cambio en la infraestructura, y desde luego que tampoco quitase la vista del edificio. Al final se nos dio una solución y la solución fue este proyecto, la pista polideportiva cubierta soterrada. Si os fijáis, se puede ver bien aquí en lo que supone. Esto es lo que tenemos, esta es la altura, la cota que tenemos de patio actual, y se va a meter aquí debajo esa estructura, va a ser la pista polideportiva cubierta, de tal manera se salva con esa protección. No se pone ninguna estructura que impida ver el edificio. Durante mucho tiempo el proyecto se ha ido fraguando, se ha ido cocinando en la cocina, pero nosotros no hemos recibido ninguna notificación ni ninguna noticia actual. En concreto, finalmente el proyecto se nos presenta a los dos equipos directivos, porque convivimos en ese mismo edificio dos equipos directivos, el de educación infantil y primaria, al que yo represento, y el equipo directivo de secundaria. Se nos convoca una reunión a finales de octubre y nos reunimos junto al responsable de obras del Gobierno vasco, Jon Zuazo, representantes también de la empresa EVA, que ha sido la que ha ganado la licitación y es la que está ejecutando la obra, y el arquitecto Gonzalo Ispizua, que también es nieto, es familia del arquitecto que ideó el edificio de Luis Briñas, el edificio que tenemos. Se nos informa que a falta de algunos flecos ya el proyecto ya está para ejecutarse. Nosotros no tenemos ningún documento del proyecto hasta ni siquiera ese día. Se nos remite 2 días más tarde el proyecto, una copia. Enseguida lo analizamos desde la comisión de la TERPE y nos llama la atención que el proyecto, que es una pista polideportiva cubierta, no dispone de baños ni vestuarios ni tiene una cubierta de acceso. Precisamente está ideado para que los niños no se mojen, pero nos damos cuenta que para acceder a esa infraestructura los niños tienen que mojarse para acceder a esta pista. Todo esto nos lleva a ponernos en contacto en numerosas ocasiones, tanto con el ayuntamiento, que es un poco el responsable de rebajar o no el grado de protección del edificio, como con el Departamento de Educación, y lo que pedimos tiene una razón de ser, son los niños y las niñas con las que estamos conviviendo, trabajando día a día. Y para explicarlo mejor, ¿por qué pedimos o por qué solicitamos esa modificación que entendemos que no es sustancial en el proyecto? En primer lugar, baños. Pueden utilizar estos baños niños a partir de 3-4 años y desde el ATERPE, que es la estructura que hemos visto aquí, hasta el baño más cercano, aquí vemos, se recorre más o menos una distancia de 200 metros y como podemos ver en la foto que está proyectada, la mayoría son rampas, son 5 rampas con un grado de inclinación bastante considerable. Pensamos en los niños. Todos sabemos, seguramente porque los tengamos en nuestras familias,
o porque convivimos con ellos, lo que es un niño, ¿no? Es normal que en esta etapa de vida estén aprendiendo y en la escuela vienen a aprender y, entre otras cosas, aprenden también a controlar esfínteres. Hay niños que todavía están aprendiendo y el baño más próximo está a 200 metros. Luego también disponemos de familias, profesores y niños que tienen problemas de movilidad. No solamente que estén controlando esfínteres, sino que tienen problemas de movilidad. Y para acceder al baño más cerca tienen que recorrer los 200 metros, acceder al edificio y luego recorrer el recorrido pertinente para llegar al baño más próximo. Creemos que, y creo que coincidimos todos, que no tiene sentido construir una infraestructura así presupuestada en más de 1 millón de euros y no disponer de algo tan básico y tan elemental como son unos baños. La segunda cosa que veíamos y que interpretábamos como necesarias es que se trata de una pista polideportiva y que no dispone de baños. Para actividades extraescolares y para actividades escolares del centro entendemos que si disponemos de una pista polideportiva, un mínimo espacio para poder cambiarse lo vemos también necesario. También el barrio de Santutxu es un barrio que no alberga o que no tiene edificios que reúnan estas características y que pueden ser súper atrayentes para las asociaciones del barrio para realizar cualquier tipo de actividad deportiva y cultural, y es algo que gana no solamente la escuela sino que también gana el barrio. La tercera cosa que veíamos es el tema de la cubierta. En esta foto, para poder entenderlo mejor, aquí va a estar la salida de la Terpe, más o menos, y aquí de manera soterrada va a llegar la Terpe, la pista polideportiva. Entonces tienen que subir esas 5 cuestas que hemos visto y luego de aquí aproximadamente a la entrada de la Terpe, que está aquí, hay unos 50 metros. Entonces tenemos que pensar que 50 metros en caso de lluvia, teniendo en cuenta que lo vamos a utilizar y teniendo en cuenta que hay que organizar las entradas y salidas de todos los grupos de niños, de aproximadamente 500 alumnos, va a suponer pues momentos de... pues los niños se van a tener que mojar, o sea, en esos momentos de entrada y de salida a la Terpe. Entonces sí que estamos preocupados por estos 3 aspectos. Quiero volver un poco a retomar la idea inicial, ¿no? Que el centro es una escuela ideada por el filántropo Luis Briñas para ser un lugar donde niños y niñas se eduquen, aprendan a ser ciudadanos y ciudadanas, y un lugar también de convivencia. Entonces entendemos que el Aterpe va a suponer un beneficio para todos, porque va a suponer un espacio nuevo y va a facilitar, a posibilitar también la convivencia dentro del centro. Queremos aprovechar esta ocasión para solicitar la ayuda de todos ustedes, de todos los partidos políticos que están aquí, y para instarles a que nos ayuden en la medida de lo posible a modificar el proyecto. Y lo hacemos precisamente en esta vía porque la vía escolar está cerrada. Hemos remitido a nivel de escuela diferentes escritos solicitando estas modificaciones y se nos ha dicho que no hay nada que hacer, que está cerrada la vía escolar. Entonces nosotros, las familias, desde la Terpe, nos hemos unido precisamente para entender que sí que hay otras vías y que hay otras maneras y que hay otro Aterpe posible. Se nos ha dicho también que nos tenemos que alegrar con una Aterpe sin cubierta, sin vestuarios y sin baños. Y nos alegramos de tener una Aterpe porque es un espacio nuevo para el colegio que ganan los niños y las niñas, ganamos todos, pero no nos alegramos de que esta Aterpe sea un espacio sin baños, sin vestuarios y sin una cubierta, porque los niños van a seguir mojándose. Desde la comisión que hemos hecho nos hemos puesto en contacto con todos los partidos políticos, hemos hablado con todos nos han escuchado, todos han comprendido el problema y en general hemos recibido vuestro apoyo
vuestra consideración y acompañamiento en todo esto y estamos agradecidos. ¿En qué momento se encuentra la obra? En este momento se ha terminado la primera fase, que era la de poner los pilotes, porque hay que crear una estructura nueva donde no la había, se ha tenido que cavar hasta cota cero y en este momento nos han dicho los propios arquitectos y responsables de la obra que están ejecutando la obra que técnicamente este es el momento para introducir las modificaciones que se están pidiendo. En caso contrario, luego sería difícil y costoso. Difícil porque habría nuevamente que inutilizar el Aterpe, porque por motivos de seguridad habría que cerrar nuevamente el espacio y estaríamos otro año académico sin utilizarlo, y costoso porque entendemos que hay que picar una estructura que se acaba de hacer nueva, que está nueva y que entendemos que no tiene sentido, una vez hecha, volverla a picar. Hay que colocar el baño, hay que volver a enlucir la obra y eso a nosotros como funcionarios y funcionarias, como profesores, como familias, como comunidad educativa y como ciudadanos y ciudadanas en general nos preocupa. Nos preocupa porque es dinero público y entendemos que es responsabilidad de todos, es derecho y deber velar por lo que es de todos y entendemos que puede suponer un gasto innecesario. Queda claro por todo esto que pedimos que haya voluntad política, que haya compromiso, que haya acciones concretas para que se revise realmente el proyecto y para que se recoja lo que estamos pidiendo, que estamos haciendo desde el propio centro todos los esfuerzos posibles para que sea una obra que sea de utilidad para todos. Que se tenga en cuenta a los destinatarios, que son nuestros niños y nuestras niñas, para que puedan disfrutar de una pista polideportiva de manera adecuada y de manera saludable. Por otro lado, también sabemos que esto es competencia del ayuntamiento, pero ayer hubo unas declaraciones, porque el alcalde responde dentro del Ayuntamiento de Bilbao a unas preguntas ciudadanas y un padre del colegio, que podía haber sido de otro colegio que también están soportando temperaturas altísimas, como por ejemplo las escuelas de Indautxu, que salimos ambas en el Teleberri la semana pasada, denunciando la situación de calor que estamos sufriendo dentro de las aulas. Sabemos que es competencia de ellos y el alcalde de Bilbao comentó ayer en esa rueda de prensa que depende del gobierno vasco, la rebaja del grado de protección, y entendemos que no, que el lugar donde se tiene que resolver esto es el propio ayuntamiento, quien decide rebajar o no el grado de protección. Y vuelvo un poco a la introducción. Cuando os he comentado que Pedro Ispizua fue el arquitecto encargado de hacer el grupo escolar García Rivero, pero también el mercado de la Ribera y también las oficinas municipales, y allí se han hecho excepciones a esa protección, se ha rebajado el nivel de protección, el mismo arquitecto, el mismo estilo arquitectónico, y esto es un edificio educativo. Entonces, la protección de un centro que fue creado para ser una escuela nos está asfixiando, y nunca mejor dicho, no podemos poner persiana ni ningún tipo de estructura. Y, lógicamente, esto está relacionado con el tercer punto que pedimos, que no podemos poner, si este nivel de protección sigue igual, no podemos poner ese acceso cubierto que una el centro educativo con la pista polideportiva cubierta. Y simplemente para que sepáis, hemos soportado temperaturas en el centro de entre 32, en la primera planta, hasta 36 grados la semana pasada, y no es una medición hecha por nosotras ni por los medios de comunicación, es una medición hecha por la técnica de salud laboral responsable del Departamento de Educación y responsable del colegio. Esta responsable sabemos que ha remitido un informe de la situación que estamos viviendo como trabajadores y trabajadoras de la Administración, y especialmente nuestras niñas y niños a partir de 2 años. Y este no es el primer informe, y creo que igual, y espero que me equivoque, no va a ser el último. Creemos que sin voluntad y sin ningún compromiso no se va a cambiar esta situación tampoco. ¿Qué va a ocurrir con ese informe? Es la pregunta que nos hacemos. ¿Qué se ha hecho? ¿Se va a quedar en un armario o realmente
va a haber una preocupación y una empatía con lo que estamos viviendo y sufriendo como funcionarios, como trabajadores y trabajadoras, los niños y las niñas. No sé si ustedes tendrán conocimiento de la existencia de este informe, pero es un informe que está hecho y no es el primero. Un poco para ir terminando. Y finalmente estamos presenciando un partido de tenis, ¿no?, en este aspecto, con el tema de la rebaja de la protección y con el tema de la TERPE. Se nos está pasando la pelota de un lugar a otro, del ayuntamiento al gobierno vasco, del gobierno vasco al ayuntamiento. No sabemos en manos de quién está, pero instamos al sentido común, instamos a la buena voluntad de todas las partes para encontrar realmente una solución a esta situación que nos preocupa. Especialmente, vuelvo a repetir, por los niños y niñas a partir de 2 años y desde luego concretar los pasos para acoger las modificaciones técnicas que estamos solicitando. Nosotros también, como Comisión de la TERPE, nos estamos tomando muy en serio este asunto y estamos viviendo este proyecto con mucha ilusión y también con preocupación por lo que hemos expuesto. Y desde la Comisión, además de las palabras de los arquitectos contratados por el Gobierno vasco, que nos afirman que los baños son técnicamente posibles en este momento, ahora, también nos hemos puesto en contacto y hemos contratado un arquitecto para ver realmente y a poder aportar una solución a esta situación. Y, por ejemplo, esta es tal cual. ¿Cómo quedaría? A ver, ¿dónde está aquí? Gure proposamena. Esto sería un poco cómo quedaría tal cual, sin cambiar nada del proyecto, porque igual se puede comentar desde el Gobierno vasco, ¿no? Es que si ponemos, por ejemplo, los baños supone un cambio sustancial en el proyecto, supondría un coste añadido. No, tal cual, el proyecto. En una de las rampas, en la última rampa, concretamente en este espacio de aquí, se podría colocar unos baños que no supondría ningún cambio sustancial del proyecto. Por eso decimos que nosotros también desde nuestra parte lo estamos viviendo en la TERPE con mucha ilusión, también con preocupación, y nos lo estamos tomando muy en serio. Eskerrik asko Ruben Pérez, zure eta Nuria Martínez zuen azalpenangatik. Orain talde parlamentarioen txanda, Popular taldetik, Bengoechea Andrea, zurea da hitza. No, bueno, ante todo, muchísimas gracias por estar con nosotros y comunicaros vuestra inquietud, vuestra gran preocupación. Nosotros le hemos dicho a la consejera varias veces durante este mandato, yo personalmente, que estoy desde septiembre, que en todo Euskadi tenemos un problema muy gordo. Y siento que le haya tocado a ella. Pero mirad, este edificio es anterior, luego hablaré, pero es en general. En general, la mayor parte de los centros públicos, la gran expansión de los centros públicos en Euskadi se hizo a finales de los 70 y principios de los 80. Igual que entró muchísimo profesorado en esa época, profesorado nuevo. ¿Y qué tenemos en 2017? Pues en 2017 tenemos un profesorado que ha cumplido ya sus 30 y pico años, vosotros lo veréis en vuestros compañeros de profesión, que van a la jubilación y van a dejar muchísimos huecos. Pero, referido a esto, tenemos edificios que tienen 30 o 40 años y que van a requerir muchísimas inversiones. Y tiene que ser fantástico ser consejera de educación cuando está todo recién hecho y todo el personal es joven. Pero sintiéndolo mucho, a esta consejera le ha tocado gran renovación de personal humano y tiene que meterse en las grandes renovaciones de los edificios. Porque además, y esto sí os afecta a vosotros, los criterios de edificación, desde luego de los que yo hablo, de los finales de los 70, y por supuesto
los requisitos, ¿cómo se llama? El informe técnico que manda la Unión Europea es un certificado que da. Todos estos centros no los cumplen ni por asomo. Mirad, estamos en una sala que hemos hecho para adultos, y para adultos que no debieran quejarse por la comodidad. Tenemos aire acondicionado. Tenemos aire acondicionado. Es que hoy en día a nadie se le ocurriría hacer un espacio público que no tuviera aire acondicionado. Estamos hablando de hospitales, estamos hablando de cualquier sitio que haya una concentración de personas. En las olas de calor, la gente se ha refugiado a veces en los metros porque aquí, por ejemplo, en Madrid, el metro tiene aire acondicionado. En Francia murieron cantidad de personas en las olas de calor porque allí no tenían aire acondicionado y lo está empezando a poner. Este es un preámbulo para decir que la Consejería de Educación tiene iba a decir un marrón, pero es demasiado coloquial. Tiene un gran problema en ciernes. Tenemos que reformar cantidad de estructuras. Si nosotros viviéramos en una casa, en un edificio que tiene 30, 40 años, tendríamos que empezar a renovar el tejado, a renovar la fachada, a renovar cañerías, a renovar electricidad. Y por desgracia, eso es lo que toca ahora. Vuestro centro. A ver, vuestro centro tiene protección, que yo sepa, excepto que alguien me corrija, municipal. Y por tanto los que tienen que abrir o cerrar la mano son el ayuntamiento. Que no cuenten historias. Es más, yo creí que habían cedido y habían ya autorizado el pasaje cubierto. ¿No lo han autorizado? Yo creí que sí, pero vamos. Pero mirad, os voy a poner un ejemplo que todos vais a entender. Hay edificios que tienen una protección muy superior. Estoy pensando en el Museo Reina Sofía de Madrid. Bueno, pues por accesibilidad había que ponerle ascensores. Y en la fachada vemos los ascensores que suben y que bajan. Yo creo que casi todos lo habremos visto. Y en otros edificios que están protegidos. ¿Por qué? Porque el criterio de accesibilidad prima. El criterio de accesibilidad es uno de los que prima. Y hemos visto cantidad de edificios con protecciones mayores que vuestro centro, y que ha habido que adaptarlos. Nuestro grupo, yo también soy concejal en Irún, como no hago más que repetir, pero vosotros sois nuevos y no lo sabíais. Los demás lo saben de sobra. Hace ya 5 años, nuestro grupo puso una enmienda en los presupuestos municipales para empezar a cubrir patios. Y lo hicimos con el centro de Belasconia, y desde entonces el gobierno ya ha asumido que cada año tiene que cubrir un patio. Claro que somos tontos, por eso lo tenía que haber pagado el gobierno vasco. Pero claro, ante la necesidad de los niños, es algo que ha hecho el ayuntamiento. Y cada año cubrimos un patio. Y esa es una necesidad básica. Entonces, la de los lavabos, desde luego, es que va sin decir. Los lavabos son necesarios. Y en ese sentido vais a tener nuestro apoyo. También no os fiéis nunca del que dice a todo que sí. Y por eso os voy a decir lo que a mí todavía me suscitan dudas. Tengo las siguientes dudas. Tengo las dudas sobre las duchas. Y tengo las dudas sobre otras adaptaciones. Pero ¿sabéis sobre todo por qué? Primero, tengo esas dudas, por eso lo tendría que pagar el ayuntamiento. Tendríamos que pelear con el ayuntamiento, porque si el ayuntamiento le va a dar un uso social, nosotros pudimos justificar en Irún que tapábamos, que hacíamos esos aterpes, porque pedíamos al colegio que les diera un uso social también. Y así esquivamos el hecho de que no teníamos competencia para hacer eso. Pero si va a tener un uso social, vamos a tener que hablar con el ayuntamiento. Y tengo miedo a que la obra se retrase. Ese es uno de los miedos que tengo. Si empezamos a complicarla en este sentido. Los lavabos van, por supuesto. O sea, por supuesto, tienen que hacerlo. Y como vosotros decís, está incluso fuera de la terpe, está metido debajo del esto. Eso tenéis todo nuestro apoyo. Lo que sí me gustaría es hablar más con vosotros, hablar más con mis concejales en Bilbao, vamos, Santuchu, ¿no? Sí.
para reflexionar juntos, primero, sobre si el ayuntamiento estaría dispuesto a contribuir lo que debe. Y segundo, para que no se retrasara la obra, para que no se retrasara. ¿Veis que no os miento? ¿Veis que no os miento? O sea, os digo de verdad lo que pienso. Ahora, el aterpe ya. La cubrición del espacio entre el aterpe y el edificio, igual que los ascensores en la fachada del Reina Sofía, que es un edificio del siglo XVII y le han plantado ascensores en la fachada. Y aquí nadie se ha muerto por eso. Entonces, la cubrición también más. El dotar al centro de adelantos que hoy se les pediría a cualquier edificio, como es una buena climatización y una buena aislamiento, por supuesto, y por eso es por lo que he hecho la introducción, y no solamente sois el único colegio. O sea, eso va a ser trabajo para los próximos 15 años, volver a renovar todas las infraestructuras. Y en ese sentido, ya os digo, tenéis todo nuestro apoyo, creo que lo sabíais porque es un compromiso que tenemos. Y también las reservas que me surgen, ¿vale? Pero sobre todo, además, es por plazos y porque el Ayuntamiento de el Ayuntamiento de Bilbao, quiera o no, va a tener que poner su parte del escote. Una parte que no es dinero, que es el permiso para hacer la cubrición, y otra parte para dotar al medio, para dotar al espacio de infraestructura para que sea usado más allá de la comunidad escolar. Eso le toca a él. Y sobre todo procurar que no haya retrasos. Porque es que si no, estos son las obras del Escorial. Muchas gracias. Eskerrik asko, Bengoetxe Andrea. Socialista taldetik, Pastor Jauna, zurea da hitza. Sí, gracias, Pili. Bienvenidos a la Comisión de Educación y gracias por la intervención, porque creo que ha sido muy clarificadora, ¿no? En un colegio que es muy simbólico para el barrio, ¿no? Y que probablemente con Mina del Morro son las dos grandes referencias de la escuela pública que existe en Santucho. Como decía Rubén, la obra cuesta o va a costar más de 1 millón de euros y fue impulsada por el AMPA del colegio, no fue una iniciativa propia del departamento, la impulsó la Asociación de Padres del colegio. En el 2014 comenzaron las reuniones del Consejo Escolar y el Gobierno vasco para tratar de ese proyecto. Es verdad que en ninguno de los planos, aunque no se entregaron físicamente, creo que solo os los enseñaron, pero en los planos ya no figuraba ni los baños, ni los vestuarios, ni la unión con la cubierta, ni nada parecido. Comienza la obra en el 2016 y en marzo del 2017 la comisión de la Terpe, de la que formas parte, manifiesta en aquel momento que las obras van relativamente bien. Pero en abril es verdad que se retoma la reivindicación de construir los baños para los chavales y de construir también vestuarios dentro del uso del polideportivo. Y el Grupo Socialista traslada esa petición vuestra al Gobierno vasco. Y el problema entonces era, y sigue siendo ahora, que esto puede conllevar una modificación del proyecto constructivo y, por lo tanto, el consiguiente retraso en las obras hasta que se haga la modificación, se evalúe y se ponga en marcha todo el procedimiento administrativo de nueva adjudicación. Aunque creo, sinceramente, que existen diferencias entre una y otra propuesta. Creo que hay modificaciones que se pueden realizar sin que conlleven una modificación del proyecto. Tú inteligentemente has destacado esas, las de los baños, que pueden ser puestas en marcha con relativa rapidez y sin que implique modificación del proyecto, y que es lo que el Grupo Socialista en el Ayuntamiento está defendiendo, por otra parte, pero no vemos tan claro el tema de los vestuarios, porque eso sí significaría una posible paralización del proyecto por la necesidad de la modificación del proyecto constructivo. Os lo digo con toda claridad porque es lo que nosotros hemos defendido allí y lo que queremos defender también, ¿no? La Comisión Sociocultural del Consejo de Distrito ya remitió las reivindicaciones del colegio y en esa reunión del Consejo en la que se celebró, en la que no todos los partidos estuvieron presentes, pero en fin, después en una reunión de pleno por unanimidad se aprobó solicitar al Gobierno vasco que valorase todas las propuestas que se habían planteado por parte de la Comisión de la Terpe y el Ayuntamiento a su vez se compromete a estudiar y buscar fórmulas.
Es verdad que tiene una complicación añadido el edificio, se ve perfectamente por la fotografía, es un edificio arquitectónicamente especial, probablemente de la época modernista, con un grado de protección importante, y eso limita las posibilidades de actuación. Pero también es verdad, te doy la razón, que en otros casos, por determinados motivos, se ha considerado adecuado rebajar el índice de protección, que sería necesario para la pista cubierta, que parece importante recogerla, y sería necesario también para otro tema que entiendo que hayáis pedido, y por desgracia lo vamos a tener que seguir pidiendo en otros cursos, porque el cambio climático nos va a llevar a padecer veranos cada vez más calurosos, que es la imposibilidad de colocar persianas en las ventanas, porque entiendo que desde la Comisión de Patrimonio del Ayuntamiento entiende que alteran la estética del edificio. Por lo tanto, nosotros sí estamos de acuerdo en que se ponga en marcha una reunión que tendría que ser lo más rápido posible entre la Comisión de la TERPE o el Consejo Escolar, como vosotros estiméis, con el Gobierno vasco. Sería bueno que en esa reunión participase también el Ayuntamiento, pues porque de una forma u otra va a resultar afectado y algo tendrá que decir, y se valoren las propuestas de actuación, ¿no? Las que puedan ponerse en marcha de inmediato porque no afectan al proyecto del edificio, habría que intentar hacerlas con una cierta celeridad, pero en cuanto a lo de los vestuarios, nosotros preferiríamos que se acabe primero el patio cubierto con los baños y después se habilite lo necesario para poner el vestuario, porque esa obra sí va a necesitar una modificación del proyecto constructivo y eso significa más o menos 6 meses de retraso en una tramitación urbanística rápida por parte del Gobierno y por parte del Ayuntamiento. Yo creo que el interés fundamental es la creación de esa infraestructura. Entiendo que desde la Comisión de la TERPE y desde entidades del barrio se querrá también la posibilidad, que lo has comentado tú en la intervención, de que ese espacio pueda ser usado por otras asociaciones y entidades del barrio, eso es verdad, pero creo que de lo que estamos hablando aquí en este momento, que es de un proyecto que gestiona el Departamento de Educación, la prioridad tiene que ser el uso escolar. Lo otro es un añadido, una mejora, que sin duda alguna vendrá muy bien, pero que no es lo prioritario en este momento, ese es nuestro criterio. Y sin más, reiteraros las gracias por vuestra intervención y ofrecernos para apoyarnos en aquello que sea preciso. Eskerrik asko, Pastor jauna, Elkarrekin Podemosetik, Martínez jauna, zurea da hitza. Eskerrik asko. Agradeceros también que estéis hoy aquí, ¿no? Pues explicando de primera mano el problema que tenemos sobre la mesa. También, en tanto Euskal Herria Bildu como nuestro grupo presentamos una PNL una proposición muy sencilla además, ¿no? De intentar adecuar la obra a las necesidades que desde el centro se detectaban que tenían, que son las que habéis contado en este momento. Y por un tema de plazos, pues ha sido imposible tratarlo conjuntamente, pero sí que nos parece importante, ¿no? Con este tema y con otros también, en esta Comisión de Educación así lo solemos hacer, ¿no? Pues escuchar de primera mano un poco la problemática que hay. Sabemos también que mañana se trata en el pleno del Ayuntamiento de Bilbao. Esperamos que también también no, sino que sea con éxito, sobre todo porque, yo creo que entendemos y yo creo que si alguien, yo conozco la zona y conozco el centro, es verdad que de hace años, de cuando vivía por allá, pero yo creo que el proyecto en el que estáis inmersos y las reivindicaciones que estáis haciendo son cosas de sentido común. O sea, no son cosas prácticamente ni siquiera debatibles. Podemos debatir en cuanto a cuándo hay que hacerlo o de qué manera hay que hacerlo, pero que sí que parece evidente que si vamos a hacer una infraestructura necesaria de estas características, que es necesaria para el colegio, y que sabemos que es complejo por el tema de la protección, pero también habéis comentado el tema del mercado de la Ribera. El mercado de la Ribera se mantuvo la estructura básica y lo demás es todo absolutamente nuevo, entonces sí que hay posibilidades de intervenir siempre, pues intentando garantizar esa protección del patrimonio, que evidentemente es importante, ¿no? Pero también la calidad, pues en el caso del mercado de la Ribera, de su actividad comercial, y en el caso de un centro educativo aún más, porque es precisamente eso, ¿no? Un centro educativo donde están nuestros niños y nuestras niñas, ¿no? Y también yo creo que es un tema de sentido común, porque es una inversión muy grande que se está realizando, o sea, es una obra
bueno, para hacer una obra de intervención en un centro realizado, 1 millón de euros es una inversión bastante notable, ¿no? Entonces pensábamos que quizás desde el principio se podría haber hecho mejor, ¿no? Y creo que es el momento adecuado para darle una pensada y ver las alternativas que podemos tener. Vosotros habéis presentado ya, o sea, bueno, con mucho trabajo y mucho interés por parte del centro también, ¿no? Soluciones en principio viables a educación. Entonces, también me gustaría saber si os han dado bueno, en esas conversaciones, bueno, qué razones se han manifestado para la inflexibilidad del proyecto, porque incluso se podrían hablar de esas propuestas que habéis puesto encima de la mesa y pues bueno, ver, por ejemplo, como ha comentado ahora el señor Pastor, si justo igual en este momento solo se puede hacer una cosa, luego se puede hacer otra, pero bueno, verla, planificarla, cuantificarla y llegar a un calendario de compromisos en los que yo creo que, independientemente de la competencia final de quien dependa una obra de esta entidad en un centro además tan importante para Santuchu en este caso y para la zona de influencia, yo creo que tanto el gobierno vasco como el ayuntamiento, que además gobiernan las mismas dos fuerzas políticas, lo cual puede ser un tema relativamente más sencillo para hacer una coordinación institucional, podrían bueno, pues comprometerse a ese tema, ¿no? Y bueno, al margen de la flexibilidad o no que pueda tener el proyecto, sí que nos gustaría saber si os han dicho si es viable lo que planteáis, al margen del arquitecto, me refiero a educación, si os ha dicho si es viable eso que planteáis, si piensan hacerlo más adelante o en qué situación está, y luego también sobre la situación actual de las obras, si nos podéis contar un poquito cómo está. Es que el casco. Jauna, Bildutik, Rebeka Ubera, zurea da hitza. Eskerrik asko, Mahaiburu Andrea. Bueno, lehenik eta behin barkamenak eskatu, beste batzorde bat nengoen eta horregaitik iritsi naiz berandu sentitzen dut. Bigarrenik eskerrak emandako azalpen guztiagatik. Eta nik esan nahiko nukena plantatzen duzuena oso zentzuzkoa dela, oso arrazoizkoa dela eta konponbide sinplea izan beharko lukeela. Begiratzen den ikuspuntuetatik begiratuta ere. Bat, diru publikoaren kudaketa onaren ikuspegitik, iruditzen zait plantatzen duzuena oso arrazoizkoa dela, guztiok hitz egiten dugu diru publikoa ondo kudatu behar dela, eta saihestu behar direla gainkosteak, iruditzen zait ikuspuntu horretatik plantatzen duzuena egin beharko litzatekela. Bestetik ere, interes sozial ikuspegi batetatik, ni beti aldarrikatu izan dut eta beti defendatu izan dut, espazio hauek guztiok erabili behar ditugula, auzoetan ditugun espazioak, hezkuntza espazioak, auzoaren bizitzarako, komunitaterako erabili behar direla, eta espazio publiko horiek denon artean kudeatu eta erabili beharko genituzkela, eta horrela balore batzuk bultzatzen ditugula, korresponsabilitatea, elkarlana, auzoko bizitza, elkarbizitza, iruditzen zait oso importantea dela interes sozialaren, orokorraren ikuspegi batetatik, eta gero nola hezkuntza ikuspegi batetatik. Eta orantxe sartuko naiz hezkuntza ikuspegitik. Pentsatzen dut, eskatzen duzuena guztiz arrazoizkoa dela, logikoa dela, bat. Ni heziketa fisikoko irakaslea naiz, bai? Eta badakit, normalean gure saioak izaten dira azkenak, gara Maria deitzen den arlo hori, eta badakit ze suposatzen duen aldagelak ez izatea, bainugelak ez izatea, edo ez dakit nora joan behar izatea saioak emateko, horrek suposatzen duenarekin denbora galtzea, denbora gutxiago izatea, kalitate batekin zure saioak burutzea edo ibiltza la moduz. Eta ni, ez naiz oso exigentea
ez dakin zer nolako baldintzak izatearekin. Iruditzen zait askotan gure exigentzia maila gizarte honetan gehiegi igo dela, baina bai pentsatzen dut minimo batzuk bete behar direla. Eta nire ustez adibidez aldagelak importanteak dira, eta bainugelak ere importanteak dira. Gertatu izan zait, ume txikiekin ibili, eta karo, ez dakiza distantziatara bainugelak egon, orduan zer egiten duzu, beraiekin zoaz, da besteak bakarrik usten dituzu, edo beraiekin geratzen zara eta besteak bakarrik bidaltzen dituzu, eta segun bainugelak non dauden. Iruditzen zait, kontutan hartzeko gai bat dela, ez da txorakeria bat, ze dozer gauza gerta daiteke, eta gero norena da ardura, ez? Gero bestetik aldagelak, heziketa fisikoa ez da bakarrik jarduera fisikoa edo kirolaren praktika, hor ohitura osasuntzuak lantzen dira, higienea lantzen da, hainbat gauza lantzen dira, ez? Orduan, klaro, nire ustez, kalitatezko hezkuntza bat garatu ahal izateko ere aldagela batzuk importanteak dira, eta kirol espazio batetan aldagela batzuk izatea iruditzen zait minimoa dela, ez? Eta iruditzen zait, orain garaiz gaudela, hori behar dan bezala egiteko, eta ez gero, horrek suposatu dezakeen gain kostengatik. Hori alde batetik. Bestetik, asko hitz egiten da, eta ez da bakarrik zuen kasua, hemen hainbat kasu izan ditugu, babes mailaren inguruan. Eta horrela defendatu dugu, esaterako Muskizen ere, institutuaren erekinarekin, hor ditugu Kantaranako auzo eskolak, eta hor udaletxak erabaki du zuen babes maila kentzea. Bere momentuan ematea eta gero kentzea. Udalak egin du. Ni pentsatzen dut dugun ondarea zaindu egin behar dugula eta errespetatu egin behar dugula eta defendatu egin behar dela eta askotan errezegi egiten dugula babes maila eman edo babes maila kendu interes politikoen arabera edo momentuan egon daitezken interes konjunturalen arabera. Ni pentsatzen dut ditugun eraikinak defendatu behar ditugula, ez? Adibidez, orain dela gutxi Donostian, ez? Frontoia pilotalekua, gure ustez gure kulturaren hortasunaren espazio bizitzeko modu baten parte da, eta hori kentzea ezabatzea, ez? Motatzea erabaki zen. Gero ditugu Kantaranako auzo eskolak. Orain daukagu hau, gero beste batzuk. Iruditzen zait, zentzuz jokatu behar dugula, ez? Eta hor, erdibideko irtenbideak egon daitezkela, eta ondarea errespetatu dezakegula, eta mantendu, eta aldi berean garai berri egokitu. Eta hor, errespetatuz eraikina bagokitzapenak egin daitezkela. Eta hor, ditugun arauak eta legediak eta zentzuz erabili beharko liratezkela. Ez oso modu ertzian interpretatuta, eta ez oso modu malgoan erabilita momentuko interesaren arabera. Eta kasu honetan ere, iruditzen zait, erdibideko irtenbideak eta konponbideak egon daitezkela, eraikina errespetatuta, ez? Baita ere, orain azken aldian, inork ez luke pentsatuko orain dela urte batzuk, ez? Zer nolako temperatura altua pairatuko genituzken, eta logikoa da, gure ikastetxeak eta gure eraikinak horri egokituta ezagotea. Baina horre ere zentzuz jokatu beharko dugu. Orain, batean ez gara hasiko gure ikastetxeetan ez dakiz zer nolako eskakizunak egiten, jakin da zer nolako klima daukagun. Baina horre ere, pertsianan jartzea eraikina errespetatuz, eta nola egin eta hori egokitza ez zait beste munduko beste zer pentsatzen baldin eta arrazoiz egiten baldin bada. Orduan, karo, exigentziekin eta eskakizunekin eta egin daitekenarekin iruditzen zait guztiok zentzuz jokatu beharko genukela eta askotan bai alde batetik eta bai bestetik pasatu egiten garelako. Iristen ari gara gizarte batetara, dana esegitu dela, eta nola baitez, bakoitzak egin dezaken eta eman dezakenaz astu egiten garela, eta alderantziz, beste toki batzuetatik, ez dela entzuten edo eta utzikeriaz jokatzen dela, ez? Eta horri iruditzen zait, erdibideak bilatu behar ditugula inoiz baino gehiago. Eta kasu honetan, ikusita, hainbat azterketa egin dituzuela eta hori, iruditzen zait garaiz gaudela,
konponbide errexeko gauzak direla plantatzen dituzuenak, eta konponbidea bilatu daitekela, eta bilatu beharko genukela guztion artean. Eta horri helduta nik ez dakit aukera izan duzuen orain arte hezkuntza sailarekin biltzeko, aurrez aurre bagin dituzuen azterketak eta dena delakoak planteatzeko eta konponbide horiek bilatzeko, hori jakin nahiko nuke. Iruditzen zai delako hurrengo urratsa izan beharko litzatekela zentzu horretan. Eta, gure aldetik esan, gure babes osoa daukazuela, pres gaudela hor egin behar denerako edo egin genezakenerako, eta kontatu gurekin. Bai gustatuko litzai guke, hor aipatu duzu txosten batzuk egin dituzuela, txostenen bat egin duzuela. Txosten hori guk ez dugu ezagutzen, bai gustatuko litzai guke txosten hori eskuratzea eta aztertzea. Gero arkitekto bat ere kontratatu duzuela, jakin nahiko nuke hori arkitekto hori nola kontratatu duzuen, ez? Guraso elkartetik, ikastetxe eta guraso elkartetik, horren aztertu diren konponbideen artean, aber zeintzuk izan diren orain arte mai gaineratu dituzuenak edo aukera izan dituzuenak udalari edo erakunde toki diferenteetan mai gaineratzeko, eta gero pena bada, baina eta iruditzen zait jokabide horiek baztertu egin beharko genituzkela, ez? Ohitura bilakatzen da, azkenean bakoitzak bere ardurak esartzeko, erakunde batetik bestera bidaltzea edo pelota pasatzea, eta azkenean batek azkenean ez daki ardura edo kompetentzia norena den, guztiok argi ditugunean zeintzuk diren kompetentzia horiek. Eta gure partetik besterik ez, eskerrik asko. Asko, Ubera Andrea, Eusko Abertzale taldetik, Aberri jauna zure gai. Eskerrik asko, batzorde buru anderea, eta eskerrik asko ere Perez eta Martinez jaun anderei, ona etortzeagatik eta emandako azalpenengatik, zeren eta azken finean guretzako onak dira, hobeto ezagutzeko zein den egoera, eta zeintzuk diren baita zuen kezkak, eta horrela konponbide bat aurkitzea uste dugu errazagoa dela. Gai honen inguruan informazioa jaso dugu eta jakin badakigu ibilbidea luzea izan dela, hain luzea, zuek komentatu duzuen bezala, 2013ko azaroan, hasi ziretela lehenengo eskariekin, hau da, patio estali bat eskatzen. Azkenean, lortu zenuten eta hezkuntza sailak abiaratu zuen proiektua, orain dela urte askotako eskaera bati erantzuna emanez, eta guretzako postekoa eta zoriontzekoa da, adibidez gorputz heziketa ikasgaia behar bezala gauzatzeko aproposa izango delako, ala nola ikasturte osoan zehar jolasteko espazio egokia izango delako, euria egiten duenean ere, eta era berean beste hainbat jarduera egin ahal izango dira ikastetxe honetan. Beraz, benetan posten gara hezkuntza sailak izandako iardespenagatik. Sabemos que mientras se han hecho estas obras y mientras se han realizado, la respuesta, o por lo menos el Departamento de Educación ha intentado estar encima de las peticiones que ha tenido el centro, pues tanto a nivel de sonido mientras se hacía la obra, como algunos pequeños inconvenientes que han surgido en los patios superiores, con algún tema de canastas y tal. Y creemos que en ese sentido, el departamento en este sentido ha estado bastante encima y creemos que también esa es su labor y también tratar de responder a las demandas que van surgiendo en una obra de este calibre, que al fin y al cabo tiene bastante envergadura y se necesita. Ante esta situación, ayer mismo el Grupo Socialista y nosotros presentamos una pequeña enmienda, aunque escuchando un poco las palabras de quienes me han precedido en la palabra, creo que en general el compromiso de todos es el mismo, que es buscar una solución y que el Departamento de Educación se reúna con vosotros. En este sentido creemos que es lo ideal, que os juntéis con ellos y que trasladéis un poco cuáles son vuestras quejas, vuestras demandas y vuestros intereses en este sentido, que son un poco las que nos habéis comentado. Y también relacionado con ello, creo que, no sé si podríais responderme alguna pregunta, aunque
Una de ellas, el señor Martínez la ha comentado, que es, pues bueno, desde el Departamento de Educación, qué explicaciones se os han dado a la hora de, pues bueno, tanto en un sentido como en otro, a la hora de valorar las diferentes demandas que teníais. Y luego sí que nos surge una pequeña duda, que es cuando os presentaron el proyecto, que habéis comentado que fue, pues bueno, hace ya unos cuantos años, no recuerdo la fecha, tengo por aquí apuntada. Encontrasteis algunos puntos de mejora, que son pues, los baños, los vestuarios, etcétera. Allí no tuvisteis ocasión de trasladar esas demandas, esos puntos de mejora que habíais visto para que se pudieran, antes de comenzar la obra, poder modificar o, en su caso, valorar cuáles eran estas posibles soluciones. Y, bueno, si disteis el visto bueno al proyecto antes de comenzar o directamente se comenzó. Y, bueno, reiterar un poco lo que han comentado los demás grupos. En este sentido, creo que lo ideal es que se junten todas las partes, se valoren un poco las soluciones posibles a las diferentes demandas que habéis planteado y que habéis puesto hoy encima de la mesa. Agradeceros una vez más que hayáis venido y que nos hayáis explicado un poco vuestra situación, y estoy seguro que tanto un modo como otro se podrá encontrar una solución viable a las diferentes demandas. Eskerrik asko. Álvarez jauna, orain Rubén Pérez, zurea da hitza. Bueno, intentaré un poquito, he recogido todas vuestras preguntas y las que me pueda dejar, pues intentaremos entre los dos responder a todas, ¿no? En principio os agradezco porque, bueno, las palabras lo que me transmiten un poco es que el sentimiento que nosotros queríamos generar es bueno. Quiero decir, creéis que son cosas que son necesarias, que nos están pidiendo nada que no sea lícito o que consideremos que no es necesario. Sí ha habido un momento en el que hablamos quizá pues de lo que se pide, ¿no? Si de baños, si de vestuarios, si de cubiertas. Quizá eso creo que pueda llegar a ser un debate cuando consigamos reunirnos con quien pues luego se pueda decidir, ¿no? ¿Qué es lo que realmente hay que priorizar o qué es lo que realmente se necesita? Es decir, nosotros las peticiones que hemos hecho son las peticiones mínimas, por decir de alguna manera, que consideramos que son las que necesitamos. Otra cosa distinta es que eso tenga una serie de prioridades. Lógicamente, la cubierta y los baños podemos decir que está en el rango primero, ¿no? Que creo que debe quedar no quitándole para nada a los vestuarios su necesidad, pero sí el objetivo de la TERPE era que los niños y las niñas no se nos mojen. Lógicamente, si no tenemos esa cubierta de acceso, los niños van a llegar mojados totalmente a ese sitio, ¿no? A esa pista polideportiva. Dejando eso a un lado y dando un poco la razón a todos, quiero decir que eso sería algo en lo que luego se puede concluir, es decir, qué priorizamos o con qué empezamos, ¿no? A dar importancia. Sí quisiera comentar que la señora Bengoechea ha comentado, y creo que sí tiene buena papeleta ahora mismo con todos los edificios que ha comentado, ¿no? Todas las renovaciones que necesitan un montón de colegios. Y no menospreciando, por supuesto, a ningún otro, porque creo que todos tenemos que ser iguales ante esto, porque todos estamos hablando de niños y niñas. Sí quiero dejar un poquito claro que, y creo que todos lo sabemos, que tampoco hablamos de estética, ¿no? Que de lo que estamos hablando es decir que hay muchos colegios que quizá lo que sí necesitan son una nueva estructura, pero hablando quizá de estética o de comodidad, o de que nosotros lo que estamos pidiendo es también bienestar y salud para los niños, ¿no? Ya que hemos conseguido que se haga esta pista polideportiva después de todo el tiempo que nuestros hijos, nuestras hijas y otros han estado sufriendo físicamente el no poder tener un TERPE cubierto. Lo que ahora necesitamos es que se hagan unas condiciones mínimas, porque entonces si no, no estaríamos cumpliendo el objetivo para lo que se ha pedido esa pista polideportiva. ¿De acuerdo? Miedo a que la obra se retrase, eso es una frase que hemos oído, ¿no? A lo largo desde que ha empezado la obra, pues en muchas ocasiones y en muchas reuniones que hemos mantenido con distintas personas. Nosotros ya no tenemos miedo, llevamos tanto tiempo solicitándolos que no le voy a decir que es una prioridad, es decir, queremos cuanto antes, porque va a llegar un momento que quizá los que estamos solicitando ya ni siquiera vamos a pensar en los que vienen por detrás, porque seguramente ni nuestros hijos e hijas ya van a utilizarlo, ¿no? Que es algo que nos va a pasar.
pero no nos importa, es decir, lo que sí queremos es que se termine cuanto antes, pero con unos mínimos. Estamos hablando de una obra de 1 millón de euros y lo que no podemos poner es un cartel con una pista polideportiva cubierta que suena estupendo y de la que sé que nos vamos a sentir súper orgullosos, pero que no tenga unos mínimos como pueden ser unos baños o una cubierta de acceso para que nuestros hijos, hijas y el profesorado, que creo que también hay que cuidarlo, que no se nos moje. Habéis preguntado varios, creo, en eso igual Rubén nos va a poder contestar más, qué hemos recibido de educación o dónde hemos solicitado o dónde, porque hemos hecho tantos escritos a tantos sitios que, bueno, igual quizá él os lo puede explicar un poquito mejor. Muchas gracias. Gracias, Nuria. Prácticamente la respuesta que hemos recibido ha hecho referencia al tema económico, lo que supondría cambiar de arriba abajo un proyecto en el que se incluyan baños, vestuarios y esa pequeña cubierta que sería independiente, por decirlo de alguna forma. Entonces, se nos ha presentado dos cosas y nosotros hemos dicho, vale, hay dos posibles situaciones. Primera, primer proyecto que incorpore baño, ese baño que supondría un cambio pequeño, incluso ellos hablan de ponerlo una vez concluido el proyecto, pero la realidad de la obra nos dice que en estos momentos no están puestas las instalaciones para baño, que habría que hacer un desagüe, habría que picar y habría que remover otra vez todo. Y eso sí que veíamos que nosotros sí que nos preocupaba, porque si estamos hablando de un tema económico y de un tema funcional, frente a un posible retraso de 6 meses, a una posible inutilización de 1 o 2 cursos por poner baños, pues precisamente entendemos que es mejor terminar la obra ya completa. Ya no es una cuestión de tiempo, sino también de dinero público. O sea, que se puede ahorrar, porque ya no solamente es poner el baño. Si se pone después de ejecutado el proyecto tal cual está en este momento, supondría picar otra vez todo, establecer las correspondientes canalizaciones que no están puestas, porque nos hemos reunido con los responsables de la obra. En estos momentos solo hay algo de un tema de saneamiento y una toma de agua, pero no está pensado en este momento la obra para instalar unos baños. En caso de que se pidan posteriormente y que se entiende que es una obra menor, que no supondría un coste elevado, supondría volver a picar una estructura nueva, supondría volver a establecer las canalizaciones, picar más de la cuenta. Entonces sí que entendemos que no es solamente una cuestión de tiempo, sino que también es que incluso de esa forma se supondría un retraso, porque al hacer el baño se cerraría la estructura por temas de seguridad, sino que también es un tema de responsabilidad pública, de responsabilidad económica de todas y de todos. Luego sí que nos comentan que el baños y vestuarios supondría una modificación del proyecto. Para nosotros en estos momentos la prioridad es el uso escolar que vamos a dar a ese aterpe y a esa necesidad que tenemos. Si poner esa cubierta y poner los baños en este momento, no a posteriori, nosotros creo y no me equivoco que veríamos que es una solución intermedia y que sería una solución interesante a todas luces y para todas las partes. Que poner baños supondría cambiar el proyecto, sí. Uniendo con esto, en relación con una reunión, si tuvimos posibilidad de presentar o no presentar estas propuestas, nos hubiese gustado y nos hubiese encantado que nos pidieran nuestro visto nuevo, y nos lo dieron hecho en una reunión. Oficialmente tenemos el proyecto finales de octubre, la semana del 25 de octubre. Esa semana nos llega después de la reunión que tenemos. Extraoficialmente, cuando salió a licitación la obra, una de las empresas que se presentaba trajo los planos al colegio y nosotros tuvimos la posibilidad de acceder
a una copia de un plano que no estaba cerrado. Es decir, es la única información extraoficial que pudimos conseguir de una de las empresas que se presentaba a la licitación. Pero nosotros no hemos tenido la oportunidad, y una vez que hemos tenido el proyecto, nos ha encantado ponernos en contacto, nos ha encantado exponer que estamos interesados, que estamos interesados en que el proyecto tenga esas cosas que entendemos que son básicas para los niños y las niñas, y no hemos tenido. Aparte desde abril, que hemos tenido una reunión, previamente a eso, desde octubre, nos hemos reunido en comisión, hemos escrito al Ararteko, nos hemos puesto en comunicación con el ayuntamiento, con el responsable de educación, nos hemos puesto en contacto con el gobierno vasco, siempre abiertos a hablar, y la respuesta ha sido que no, que el proyecto ya estaba hecho, que en ningún caso se va a modificar, que no se puede modificar sin suponer un coste adicional de dinero, y nosotros hemos dado una alternativa que no supone ni rescindir contratos, ni supone un coste añadido. O sea, nosotros estamos interesados, es decir, eso es lo que nos dicen y nos lo tenemos que creer. Eso es lo que nos han comentado. También hemos estado en los medios de comunicación, tanto en los del barrio como en el correo, como en la televisión. Hemos estado también en manifestaciones con las familias, con los niños. Algunos de vosotros nos habéis estado y de vosotras nos habéis estado acompañando en todo este proceso, y sabéis que esto no es algo espontáneo que surja a partir de abril de este año. O sea, esto es una lucha de años, y desde que tenemos el proyecto oficial no hemos tenido ya estaba cerrado, solamente era un tema de licencias a nivel municipal lo que faltaban, los últimos flecos. Y desde el primer momento hemos solicitado estas modificaciones. Sin embargo, pues bueno, se nos ha dicho que no, que el proyecto ya está cerrado y que no hay posibilidad de modificarlo. Y nosotros entendemos que sí que hay posibilidad, siempre y cuando haya voluntad, haya compromisos concretos y que se pueda realizar. Y nos habéis comentado nos han comentado el tema del apoyo, y lo agradecemos infinitamente porque lo hemos sentido muy cercano. Mañana, por ejemplo, tenemos en el pleno del ayuntamiento una reunión. Van a ir también representantes de la comisión. Se ha presentado una enmienda. Somos conocedores de ello. Esperemos que a pesar de la enmienda se pueda prosperar y esta petición que estamos haciendo y que estamos tratando de transmitir aquí también tenga el mismo eco y la misma acogida en el ayuntamiento, porque yo sí que creo que es un momento de ponerse de acuerdo y de ver a qué corresponde cada uno, y en la medida de lo posible, a mí me corresponde esto, yo puedo hacer esto para solucionar este problema, que no es solamente de Luis Briñas Santuchu, sino que hay otros centros que también están pasando por la misma situación. Sí. Eskerrik asko. Orain replikan txanda. Popular taldetik, Bengoetxe Andrea, zurea da hitza. Eskerrik asko. Solo voy a hacer una pequeña reflexión. En este Parlamento hay grupos, queridos compañeros, que tienen una fe que a mí me conmueve en la organización asamblearia, etcétera, etcétera. Para mí la asamblea es la forma más cruel de organización que existe, pero bueno, yo admiro esa buena voluntad y ese entusiasmo. Pero claro, yo entiendo que, aunque no soy partidaria de eso, lo que no entiendo tampoco es la organización autocrática. Esto está cerrado. Es decir, si hubiera sido mucho más sencillo, y del 1.000.000 de euros como mucho, ¿qué podría haber subido? ¿10.000 euros? ¿15.000 euros? Es que es lo que no entiendo. Es lo que no entiendo. ¿Por qué no? Si se va a hacer, pues ir a hablar con vosotros. Oye, ¿qué pegas le veis? ¿Cómo lo necesitáis? Es que no lo entiendo. Parece que la vida se ha polarizado entre decisiones autocráticas, de como mucho pues unos déspotas ilustrados todos para el pueblo pero sin el pueblo, o una candidez conmovedora en la capacidad de autoorganización asamblearia de la sociedad.
Nosotros queremos que haya un término medio y de verdad que sentimos que no se os haya consultado antes. Porque es que todo hubiera sido mucho más sencillo. Es la pequeña reflexión que quería hacer. Hablaré con nuestros representantes en Bilbao y para que se pongan a vuestra disposición. Si ellos lo creen, claro, cada uno, pero lo haré. Eskerrik asko, Bengoetxe Andrea, Pastor Jauna, Sozialista Taldetik, zurea da Sí, hitza. simplemente una pequeña reflexión, si me permite Rubén y Nuria, a modo de resumen, ¿no? Yo creo que aquí tenemos que jugar, como en casi todo en la vida, entre lo deseable y lo posible en cada momento, ¿no? Y a mí por lo menos me gusta ser práctico, ¿no? Intentar recoger la totalidad del problema y luego intentar ver qué es lo que puede ser más fácilmente conseguible, y con lo otro se puede preparar, se ha dicho aquí, un cronograma que establezca determinados plazos temporales para hacerlo. Yo creo que el problema tiene, como lo veo yo, tres partes, ¿no? Una primera parte, que sería la zona de baños, que me parece que podría ser absolutamente realizable, porque tú mismo has dicho que el proyecto incluye toma de agua y saneamiento, por lo tanto, si incluye agua y saneamiento, los baños pueden ser realizables. Esa es la parte que habría que modificar de estructura, que parece que no sería necesario, y eso corresponde a educación exclusivamente. Un segundo bloque, que sería la zona de vestuarios, de la unión de la cubierta y las persianas, que ya sería un tema del ayuntamiento, pero yo creo que hay un acuerdo de la Comisión Sociocultural del Consejo de Distrito donde se habló de ese tema, de las modificaciones que tendría que hacer Patrimonio del Ayuntamiento para facilitar las persianas y para la unión de la cubierta, y el acuerdo que fue unánime del Consejo de Distrito, si no recuerdo mal, es remitir al Ayuntamiento, al área de urbanismo, que estudie esas posibles modificaciones, las necesarias, para poder dar cabida con licencia a estas modificaciones. Y un tercer bloque, que sería el más problemático, no quiero decir conflictivo, pero el más problemático, que sería el tema de los vestuarios y el posible uso posterior que se podría dar al pueblo, ¿no? Y ahí entrarían las dos administraciones casi a la limón, Gobierno vasco y Ayuntamiento, ¿no? Porque en el momento en que el edificio pasa a tener una utilidad más allá del uso escolar, pues entra ya el ayuntamiento, que también tendría que colaborar en la parte que correspondiera. Y yo creo que estas serían un poco las tres fases por donde se podría abordar el asunto, ¿no? Yo ya sé que habéis estado mucho tiempo detrás del tema y que las peticiones son razonables. No perdáis la esperanza, porque cada pasito que se da es un pasito que se gana y es irreversible, ¿no? Entonces quizás no puede hacerse en un año, pero seguro que en 2 o en 3 va a salir adelante antes de que los niños se vayan del colegio, como decía Nuria, ¿no? Yo creo que en eso tenemos que estar, y os agradezco mucho el tono con el que habéis venido a la comisión. Pastor Jauna, Elkarrekin Podemosetik, Martínez Jauna, zurea da hitza. Bai, eskerrik asko. Eskerrak ematea berriro, eta, bueno, con el tema del trabajo que habéis hecho hasta ahora, yo creo que, pues, desde el buenismo que nos caracteriza, pero sí que ponemos en valor y mucho en valor, y todas las comunidades educativas que han venido hasta aquí, por lo menos en los pocos meses que yo llevo en este Parlamento, a mí me han demostrado una capacidad de trabajo impresionante. Y yo creo que o sea, sin hacer ningún tipo de alabar de forma extraña ni ninguna cosa, yo creo que sí que es de justicia pues reconocer que hay una comunidad educativa implicada, que se ha movilizado, que ha protestado, pero que ha protestado encima con propuestas serias, trabajadas, invirtiendo recursos también propios en el tema. Yo creo que es necesario ponerlo en valor cuando es una obligación de la administración. Sí que es verdad que no hay ninguna ley que obligue, ningún decreto, ninguna orden que obligue y que normalice los procesos de diálogo, de licitación y también los procesos de cómo se adjudican las obras, vale. Pero siendo una administración pública, habiendo una comunidad educativa encima que quiere participar de por medio, pues yo creo que es de justicia, o es normal, o debería ser lo habitual, que pues como igual que habéis venido al Parlamento, pues que tuvierais una relación más normalizada con educación, ¿no? Vuelvo a comentar un poco lo que hemos dicho antes. Yo creo que es verdad que está todo el mundo con espíritu constructivo, pero yo creo que, pues igual que ayer estábamos debatiendo sobre el paso a nivel de Zorroza, por ejemplo,
creo que esas las peticiones y el espíritu constructivo, igual incluso que estamos de acuerdo en que todas las cosas son necesarias y que, aun estando de acuerdo también que incluso los procedimientos legales, los tiempos, el tipo de obra, etcétera, puede tener unos plazos determinados, creo que eso se tiene que plasmar en documentos que establezcan plazos y que establezcan compromisos. Por tanto, igual que ayer, por ejemplo, no llegamos a un acuerdo con el tema que os he comentado de Zorroza, porque no es, pues sí, había voluntad, pero no había plazos ni había compromisos presupuestarios. Yo creo que en la proposición, cuando nos toque debatirla, que desgraciadamente pues será en septiembre, cuando plasmemos en el papel, yo creo que lo que tendremos que plasmar serán eso, analizar el momento en el que esté también la obra en ese momento, y plasmar plazos y plasmar compromisos presupuestarios por parte de las administraciones que tienen que ser competentes en este sentido, que insisto, o sea, tenemos el Ayuntamiento de Bilbao por un lado y el Gobierno vasco por el otro lado. Son las mismas dos fuerzas políticas las que gobiernan las dos instituciones, y yo creo, y desde aquí pues animarles también a que se pongan de acuerdo en las dos vertientes, y esperando también y deseando que el debate de mañana en el Ayuntamiento de Bilbao vaya lo mejor posible. Hay un acuerdo plenario que yo creo que puede ser posible. Me refiero al acuerdo plenario, no que la mayoría del Gobierno apruebe algo que no viene en la moción que habéis presentado por vuestra parte, sino que haya un acuerdo por la totalidad del Pleno. Y por desgracia, aunque no se circunscribe exclusivamente a vuestro problema, tenemos que decir por segunda vez esta semana que tenemos un departamento de educación que oye poco y escucha todavía menos, porque yo creo que no es una cuestión del Carrequín Podemos, sino es que son las comunidades educativas las que han venido a este Parlamento y se están quejando precisamente de eso, porque podemos estar de acuerdo o no con lo que se esté haciendo. El Gobierno puede estar de acuerdo o no con las reivindicaciones que se tienen desde los centros educativos, pero yo creo que cuando menos en un tema tan importante como es la educación debería hacer un esfuerzo por escuchar, por escuchar las reivindicaciones de la ciudadanía y de las comunidades educativas, además en un tema tan fácil de solucionar como este que tenemos hoy encima de la mesa, ¿no? Pues si tenemos que priorizar determinados elementos, hagámoslo así, pero materialicémoslo en acuerdos, en compromisos presupuestarios que se firmen y que se lleven adelante. Y por mi parte, bueno, reiteraros que estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis, y aunque no sirva para mucho, pues daros ánimo y agradeceros también la pelea, sobre todo de protesta con propuesta que habéis realizado. Eskerrik asko. Asko, Martínez jauna, Bildutik, Rebeka Ubera, zure da hitza. Gure partetik eskertu urteetan egin duzuen eta egiten ari zareten lana eta borroka. Esan aldugun einan prest gaudela laguntzeko, osoen ondoan egoteko eta aldugun guztia egiteko. Eta gobernua sostengatzen duen eta gobernuko alderdi nagusiari eskatu, ahalik eta azkarren hezkuntza sailarekin lotu dezala bilera bat. Briñas ikastetxeko ordezkaritzarekin, erdibideko konponbide hori aztertu eta bideratu ahal izateko. Besterik ez, eskerrik asko. Ubera Andrea, Albarri jauna, zurea da hitza. Eskerrak ematea, bi hori, karritako ekarpenak azaltzeagatik, eta, espero dugu konponbide egokiena lortzea, eta, bilera baten bidez bada, ahalik eta hobeto, eta, besterik ez eskertzea, eta hurrengo arte. Eskerrik asko, Albarri jauna, orain zuena da hitza Rubén Pérez eta Nuria Martínez. Nahi dezuen moduan. Reiterar nuevamente el agradecimiento por habernos acogido y que poder expresar la voz, la opinión, las propuestas de toda una comunidad educativa, de niños, niñas, familias, profesorado. Y bueno, o sea, en principio pues sí que compartimos la idea, ¿no?, de que un proyecto de Aterpe diferente es posible, pues con baños, sobre todo priorizando el fin educativo. O sea, hemos estado hablando de vestuarios, de otro tipo de salidas, pero si realmente puede suponer dilatar plazos y dilatar o tema de proyectos o tema económico o demás, lógicamente la prioridad siempre van a ser los niños y las niñas, y entendemos que esos servicios básicos, esa cubierta
que está bien la estética, y estamos muy orgullosos de poder trabajar y de poder convivir en un edificio así. Pero sí que es cierto que por encima de la estética tiene que estar por encima, creemos, otros criterios, ¿no? Y además hay una serie de estructuras, yo no soy experto, que no van a quitar ni alterar la estética del edificio en caso de que se rebaje la protección al edificio y que todos podamos seguir disfrutando del mismo. Y luego, pues, ya digo, sobre todo hay que pasar de una cultura igual de protesta a una cultura de propuesta, y nosotros estamos dispuestos, y también a compromisos concretos. O sea, pedimos compromisos concretos porque la voluntad y los ánimos de verdad que nos animan y nos motivan a seguir trabajando, y pues en la comisión y junto a las familias y junto a los profesores y a las niñas. Pero sí que es cierto que sí que pedimos compromisos concretos. Sí que es cierto que se están hablando de reuniones, la obra sigue su curso, estamos en un momento malo porque se cierra no solamente en el Parlamento la época de trabajo, sino también a nivel escolar, pero bueno, estamos dispuestos a sentarnos, a volver a repetir nuestras propuestas, a buscar un punto intermedio, porque siempre, cuando hay dos posiciones, siempre hay un punto intermedio en el que todas las partes quedamos satisfechas y ganamos ambas partes, y yo creo que vislumbramos ese lugar de encuentro entre todos. Y luego, sobre todo, yo me voy con la sensación de que sí que me gustaría poder decir a nuestros niños y a nuestras niñas que lo vamos a conseguir. O sea, sobre todo me voy con esa idea, y yo creo que y me gustaría podérselo decir cuando termine la TERPE, lo hemos conseguido. Bueno, minutu batean bakarrik denoi eskertzea, benetan zuen hitzak. Eskerrik asko gure eskaerak entzuteagatik. Nik uste oso argi dagoela denok ikuspuntu bera daukagula, edo denok uste dugu posiblea dela, eskatzen duguna errealitate badela eta legez izango dela. Gure pentsamenduan beti umeak egongo dira, hori izan kontuan hartuz, eta batez ere nik bai esan nahi dut, babestutako eraikin bat lan egiten dute batzuk, beste batzuk gure bizitza pasatzen dugu, hori oso argi daukagu eta oso harro sentitzen gara gainera, baina eta zaindu behar dugu, hori fijo, baina ere gure umeak daudean, eta nik uste dut gauza bat eta bestea bide beretik joan daitezela, ezta? Gu egongo gara beti prez, donorekin, dozein lekutan, ara joango gara, batzar bat egitera, donorbaitekin hitz egitera, ez dugu izango, inolako arazorik, eta espero dut denon artean konponbiderik onena hartuko dugula. Eskerrik asko denoi. Eskerrik asko zuei, bai Ruben Pérez, baita Nuria Martínez, ona etortzeagatik, zuen eskariak eta gure artean konpartitzeagatik, eta gu saiatuko gara eman behar ditugun pausoak ematen. Eskerrik asko benetan. Eta bukatzeko gai zerrendaren 3. puntua, gu jarraituko dugu. Gai zerrendaren 3. puntua, eskariak eta galderak. Printzipioz, dakizuen bezala, hau da azkeneko batzordea, azkeneko hezkuntza batzordea, eta irailen, Montse eta Biok saiatuko gara Amaia eta Joanarekin batera, adosten irailetik aurrera, urrengo datak, pasako izkizuegu, alditugun neurrian, eta gai zerrendak. Mila esker denagatik.